Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Como les dije, vamos a empezar a ir un poco más rápido desde hoy día. Y como hemos visto, hemos entrado a sistema nervioso ya en sus diferentes niveles. Habíamos dicho que los 3 niveles se van comunicando y les estoy hablando de todo el organismo, tanto hacia arriba como hacia abajo. Son como elevadores. Y para eso tiene la ocupación del nivel integrador. No solamente integra la central con el resto del cuerpo, sino el resto del cuerpo también con la central y las diferentes zonas de la central. No sé si me entienden. O sea, el cerebro se comunica también por este nivel. Ya veremos las células que se encargan de esto. Muy bien. Habíamos dicho que todo lo que ingresa al sistema nervioso, ¿cómo podríamos decir? Puede quedarse en la memoria. Ya sea a largo plazo, como muchas cosas que hacemos, o a corto plazo. Ya vamos a ver memoria y ahí ustedes se van a dar cuenta. Entonces, el sistema nervioso es el rey de captar, almacenar, emitir informaciones. Muy bien. Otro tipo de clasificación tenemos el nivel medular, el encefálico inferior, que podríamos decir que es el subcortical. Y el encefálico superior, que es el cortical. También puede haber nivel motor, nivel integrador, nivel sensitivo. Bueno, nuestro sistema nervioso es tan grande y tan complicado que muchas partes no se han estudiado completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que saber cómo se produce la comunicación entre una parte de una región y otras diferentes regiones. Es para eso que tiene el nivel integrador. Sale una pequeña, podríamos decir, idea de acá y se comunica con todo tejido que tiene que intervenir en esa idea. Muy bien. Entonces, son como qué, como la electricidad. La central corta puede aumentar, puede disminuir,
puede hacer algunas cosas, no es como nuestro cerebro, pero se comunica. O podríamos decir, va a extenderse por todo nuestro organismo y recibe de nuestro organismo también comunicación. De entonces podríamos decir que es un sistema perdón, un sistema que puede recibir y transmitir igual que un disco duro de computadora. La computadora ha tenido como base para podríamos decir, para su fabricación o para su creación, podríamos decir más propiamente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Si ustedes se dan cuenta, la computadora me está viendo y está captando mi imagen. Nosotros vemos y captamos la imagen con nuestros ojos. Ahí, en este caso, sería la cámara. Muy bien. Entonces, así podríamos decir que es una computadora, pero miles de veces mucho más formada. Muy bien. Entonces, todo esto tiene que comunicarse. ¿Y por qué lo hace? Mediante los nervios. Ya sabemos que los nervios son la reunión de los axones. Pero no hay, pues, por ejemplo, si quiero mover mi dedo gordo del pie, yo desde aquí estoy informado. No hay un nervio que vaya directamente hasta ahí. Entonces tiene que hacer, ¿cómo podríamos decir? Se tiene que poner en contacto neurona con otras neuronas. Y así bajaría el estímulo desde mi cerebro hasta el dedo gordo de mi pie. Entonces, de esta manera, nosotros o el sistema nervioso agarra nervios que van transmitiendo por sus dendritas o por sus axones. Cada nervio tiene la potestad de percibir o crear o transmitir o recibir la información. En este caso, estamos transmitiendo. Yo aquí estoy pensando, quiero mover el dedo gordo del pie y lo estoy moviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va produciéndose una cadena de neuronas sumamente grande que se van no uniendo, sino casi uniendo, pero se puede transmitir. ¿Qué cosa? El potencial de acción. Este potencial de acción que se ha formado en nuestro cerebro se va transmitiendo a través de todo nuestro sistema motor y baja por los nervios motores hasta los músculos del pie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay estas coyunturas, o podríamos decir,
acercamientos. Por eso se puede transmitir por esos acercamientos, pero nosotros lo conocemos por sinapsis. La sinapsis no es más que, podríamos decir, una herramienta nerviosa para transmitir la actividad o recibir la actividad. O sea, transmitir transmitir todo lo que queremos transmitir, o sea, potenciales de acción o recibir potenciales de acción. Entonces, mediante la sinapsis, mediante los nervios, la sinapsis puede transmitirse y recibirse. Puede ir hacia abajo o hacia arriba, o ir a la izquierda o ir a la derecha. Bueno. Entonces, las sinapsis vendrían a ser estructuras anatómicas, químicas, físicas y eléctricas. Que se caracterizan más que todo por tres funciones. En primer lugar, pueden bloquear, o sea, no quieren hacer pasar el potencial de acción. Bloquean, lo paran. O pueden tomar potenciales de acción de varias partes y la concluyen. Y puede también hacer que de un potencial de acción que está yendo pueda dispersarse por muchos nervios. Muy bien. Entonces, o también puede dar una acción repetitiva. Hemos visto el corazón, el pulmón, eso es por el sistema nervioso autor. Entonces, veremos la parte de sinapsis. Ustedes tienen la forma de transmitirse son mediante las dendritas. Vendrían a ser mediante las dendritas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, las dendritas, según hemos visto, son terminaciones nerviosas o de la neurona, neuronales, que se nos ve que terminan en punta, pero no es así. La terminación termina en un hongo, en una formación de tipo fungoso. De esta manera, en el hongo se ven varios cepillos, podríamos decir, con terminaciones de
podríamos decir, global, en forma de globo. Sí. Muy bien. Entonces, sacamos una de estas formaciones y la ampliamos. Sabemos muy bien que sigue teniendo líquido intracelular. Eso es innegable. Aquí está el soma y por aquí viene la actividad, el estímulo. Entonces, el estímulo puede ser positivo o negativo. A medida que vayamos viendo, van a ver cómo se produce el estímulo positivo o negativo. Muy bien, hasta la terminal presináptica. La terminal presináptica vendría a ser la terminación de la dendrita. ¿Pero qué tiene la terminación presináptica? Tiene mitocondrias. Tenemos una característica que se tiene es que podríamos decir la cantidad de proteínas que presenta esta terminación o esta arquitectura. Muy bien. Las mitocondrias que poseen producen energía. Esta energía, o sea, ATP, hace que se energicen, que se activen algunas proteínas, ya sea positivamente o ya sea negativamente. ¿Y qué más hace el ATP? Los rodea con un halo, haciendo que se formen unas vesículas. Ahora están viendo, yo he hecho las vesículas azules y rojas. ¿Por qué? Porque no son iguales todas las vesículas, o la carga de las vesículas no es igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Unas tienen un tipo de neurotransmisores. Ahora, neurotransmisor. Son proteínas nerviosas o neurógenas, las proteínas de las que hablábamos, que transmiten la actividad de una célula a otra célula o de un tejido a otro tejido o de un tejido a un órgano. Muy bien. Entonces estas vesículas tienen dos tipos de neurotransmisores. Muy bien. Químicamente cambian, eléctricamente también. Muy bien. Entonces los neurotransmisores vendrían a ser productos químicos. Muy bien. Pero estos neurotransmisores tienen una manera de actuar. No actúan directamente, sino que actúan mediante otras proteínas. Vamos a ver.
Muy bien. Los canales eléctricos, que son los que más tiene la neurona, estos canales son, podríamos decir, fluidos abiertos que conducen la electricidad sin ningún problema de una célula a otra célula. Muy bien. Y podríamos decir que utilizan también la estructura proteica de túbulos. Muy bien. Entonces, estos canales que son en mayor cantidad hacen que los iones que son eléctricamente, podríamos decir, eléctricamente activados, pueden confluir sin ningún problema. Muy bien. Entonces, esto es la terminal presináptica. Características. Tiene las mitocondrias que producen ATP y las mitocondrias que tienen neurotransmisores, o digan las vesículas de transmisores. Después es su membrana es una membrana común y corriente como cualquier otra. Muy bien, toda esta estructura es la terminal presináptica. Estoy viniendo desde el principio y vamos a terminar hasta lo último. Estoy viniendo desde una neurona que ha producido acción y que va a pasar a otra neurona. Muy bien. Tenemos después, obviamente, los canales de calcio y tenemos los sitios de salida de los neurotransmisores. ¿A dónde salen? Ya hemos dicho, salen hacia el líquido extracelular. Es por eso que después de la terminal presináptica hay una hendidura sináptica donde salen los neurotransmisores. Antes de ir o irse al soma postsináptico. O sea, esta ya es la otra neurona que va a recibir la acción de esta. Muy bien. Entonces, esta sería el soma postsináptico. Se caracteriza igual que este. Es una neurona. Ya saben que tiene la célula. Muy bien. Entonces, eso ya saben, esa neurona también tendrá sus dendritas, etcétera. Su axón, que es podríamos decir, es la estructura que más importante. Pero en la membrana postsináptica encontramos unas proteínas especiales que se dedican más que todo, su trabajo es recibir el potencial de acción de estas
de estos neurotransmisores. El neurotransmisor puede ser positivo o puede ser negativo. Sabemos que los iones tienen nomás su carga. Muy bien. Entonces, los neurotransmisores salen por los sitios de liberación podríamos decir, a la hendidura. Muy bien. Entonces, aquí tenemos solamente canales químicos y canales eléctricos. Son los dos tipos de canales que actúan. Los canales químicos actúan con los neurotransmisores, que vendrían a ser proteínas químicas o productos químicos que se fabrican en las neuronas. ¿Y qué es lo que pasa? Estas tienen la potestad de actuar sobre las proteínas receptores de el soma postsináptico. Muy bien. Los químicos entonces actúan solamente con neurotransmisores. Muy bien. En las eléctricas, ya que estos, en los canales eléctricos, el canal es mucho más fácil de pasarlo, o sea, están abiertos, conducen la electricidad directa de una célula a otra. Igual, estos canales son eléctricos, porque sabemos también que las proteínas tienen su electricidad. Entonces, esos dos tipos de canales hacen que las mitocondrias puedan salir primero sin problemas, pero su activación en las proteínas receptoras también puede ser sin problemas y rápidamente. Utilizan estos dos tipos de canal para estimular a los neuroreceptores. Muy bien. Entonces, hemos venido con la actividad hasta la presinapsis. De la presinapsis hemos pasado a la hendidura. De la hendidura, ahí se han quedado los neurotransmisores, miles y miles de neurotransmisores que van y actúan sobre las proteínas receptoras que están en la, o diré, en la membrana de la neurona postsináptica. Y recién ahí, especialmente si es terminal, empieza a haber una serie de fenómenos químicos y eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos estructuras que, aunque se comunican, son diferentes. Una que recibe y la otra que da.
Al regreso es al revés. Una que da y otra que recibe, pero hacia arriba. Esto estamos yendo hacia abajo o a los lados. Muy bien. Una cosa que tienen que tener en cuenta. A toda acción hay una reacción. Si hay un estímulo, hay movimiento. Si no hay estímulo, no hay movimiento. Entonces, salvo que la neurona esté patológica y pueda estar creando intensamente podríamos decir, intensamente por repetición, potenciales de acción que van a ir a tejidos y producir acciones o inhibir o producir reacciones o acciones o actividades muy grandes. En la inhibición vendría a ser la parálisis. Y en la actividad vendría a ser las convulsiones. Entonces, en la medicina ustedes muy bien están escuchando que no es una sola línea. Estamos viendo por varias partes. ¿Qué es lo que vamos a tener? Muy bien. No sé si nos alcanza el tiempo. Creo que ya no tenemos 3 minutos. Muy bien. El miércoles vamos a entrar a las funciones de los receptores proteicos, tipo de canales iónicos, y vamos a ver el sistema del segundo mensajero. Entonces, y vamos a ver qué tipo de receptores. Ustedes pueden ir viendo los receptores se clasifican en neurotransmisores de acción rápida o de molécula pequeña, o neurotransmisores lentos de molécula grande. Vean ustedes, porque eso es de ustedes. Ustedes son los que tienen que saber eso. Yo solamente voy a manejar eso. Y vamos a ver que si bien hay el nombre de neurotransmisor, pero en realidad todo es hormona. Todos son hormonas. De esta manera se produce, podríamos decir, una conjunción. Hormonas que se producen en el sistema nervioso, hormonas que se producen en la sinapsis y hormonas que se producen en las glándulas endócrinas. Eso para que tengan idea de lo grande que es la fisiología. Y si no leen, jóvenes, estamos asignados porque vamos a estar en la luna. Muy bien. Después vamos a ver entonces ya, el segundo mensajero, sus acciones. Bueno, y después recién vamos a entrar al sistema, al primer nivel o nivel sensitivo.
No quiero pasarme ya, pero ya lo tengo, ¿no? No lo tengo grabado. Yo quiero. ¿Quién sea? Bueno, jóvenes, entonces lean, lean y lean. Que para eso han venido a este mundo. Nos vemos el día miércoles.